Luego de evaluar e identificar los riesgos y determinar los niveles de materialidad en la auditoría, es necesario que el auditor proceda a la determinación del tamaño y selección de la muestra. Para ello, va a utilizar el procedimiento de auditoría que tiene como objetivo mostrar al auditor qué métodos va a poder utilizar para poder hacer esta determinación y selección de muestras. De igual modo, es un procedimiento que tiene una aplicabilidad para todo el Sistema Nacional de Auditoría. A continuación, se muestran cuáles van a ser las tareas que debe desarrollar el auditor para la determinación del muestreo, con las correspondientes plantillas a utilizar durante el proceso. Para hacer uso del muestreo, el auditor sea capaz de definir en qué consiste esto. Y no es más que la aplicación de procedimientos de auditoría a menos del 100% de las partidas dentro de una población de relevancia de auditoría, de tal modo de que todas las unidades de muestreo tengan una oportunidad de selección para dar al auditor una base razonable de qué conclusión extraer sobre la población entera. Conocer que el muestreo podrá ser cuantitativo o podrá ser cualitativo. Cuantitativo cuando el auditor busca sacar conclusiones acerca de la población total mediante el examen de una muestra seleccionada. En este caso, el riesgo de la muestra debe reducirse a un nivel bajo aceptable. Y el enfoque técnico para el muestreo cuantitativo puede requerir de técnicas estadísticas. En cambio, el muestreo cualitativo es un procedimiento selectivo llevado a cabo a partir de un proceso deliberado y sistemático para identificar los factores de variación en la materia controlada. Se puede tomar muestras con base en las características de los individuos, grupos, actividades, procesos o del sujeto auditado en su conjunto. Siempre exige una evaluación cuidadosa y un conocimiento suficiente de la materia controlada y debe tener en cuenta el universo y la unidad de muestreo. El uso del muestreo presupone un determinado riesgo. ¿En qué va a consistir este riesgo? Pues justamente que siempre que el auditor revise un número menor del 100% del universo, puede llegar a una conclusión que en un momento determinado pudiera diferir de la conclusión a la cual pudiera arribar si evaluara la totalidad del universo. Es importante tener en cuenta entonces la relación que debe existir entre el riesgo dispuesto a aceptar a partir del uso del muestreo con el tamaño que debe tener la muestra. Si el auditor está dispuesto a aceptar un riesgo menor, pues lógicamente esto implicará que el tamaño de la muestra a utilizar deberá ser superior. De igual modo, van a existir riesgos de llegar a una conclusión incorrecta, pero que son riesgos que no van a ser atribuibles al muestreo y van a estar determinados a partir de que un auditor sea capaz de analizar y llegar a conclusiones sobre un elemento por escoger un procedimiento analítico inapropiado, encontrar solo errores menores en una prueba de detalle cuando en verdad el error en el universo es mayor que la cantidad tolerable. Por tanto, en las pruebas sustantivas, para obtener un riesgo de muestreo menor, el tamaño de la muestra debe ser superior, ¿sí? Debe ser mayor. Por el contrario, cuando los riesgos son no atribuibles al muestreo, esto solo puede minimizarse a partir de la planeación, la supervisión
y la revisión adecuada de los elementos evaluados. Si bien el muestreo implica riesgo, también, y si lo ponemos en una balanza, van a ser significativos los beneficios de su uso. ¿En qué van a consistir estos beneficios? En primer lugar, acelera la revisión de los papeles de trabajo, permite extraer conclusiones válidas y alcanzar el objetivo de obtener una reducción razonable del riesgo y una certeza absoluta, posibilita combinar los resultados de las pruebas sustantivas de otros análisis, lo que aporta una reducción mayor de los riesgos y va a contribuir a reducir los costos de auditoría, es decir, el costo del examen de cada asiento en los registros contables y de toda la evidencia que sirve de soporte. De no ser por el muestreo, sería extremadamente elevado. ¿Cuáles deben ser los pasos a desarrollar por un auditor durante el proceso de muestreo de la auditoría? En primer lugar, el auditor debe diseñar la muestra, determina los objetivos de las pruebas, define condiciones de error, delimita la población de la cual se extraerá la muestra, precisa el método de muestreo y la técnica de selección y fija las unidades de muestreo. Una vez realizado el diseño de la muestra, pues corresponde determinar su tamaño. Para ello, el auditor determina la tasa tolerable de incumplimiento, la tasa de incumplimiento esperada de la población, así como el nivel de riesgo de muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar. El método para determinar la dimensión de la muestra estará dado por la aplicación de una fórmula con base estadística o a través del juicio profesional del auditor. Para la determinación del tamaño de la muestra es importante que el auditor conozca que existen factores que van a influir en ello, así como la relación que se vincula entre estos factores y el tamaño de la muestra. Le mostramos una diapositiva donde se relacionan cada uno de estos factores y la influencia que ejerce en el tamaño de la muestra. A continuación presentamos un método para determinar la dimensión del tamaño de la muestra con base estadística. Por ejemplo, si la tasa de incumplimiento esperada es de 1,5% y la tasa de incumplimiento de error tolerable es del 6%, la tabla de muestra estadística puede usarse para identificar el tamaño de la muestra, que en este caso corresponde a 103 elementos. Con poblaciones pequeñas, por ejemplo, con menos de 250 elementos, se puede adoptar una política de pruebas del 10 al 15% de la población como mínimo. La determinación del tamaño de la muestra estará sujeta al juicio profesional y depende de la evaluación del riesgo y de las necesidades del usuario. Es importante precisar para uso de la tabla estadística para la determinación del tamaño de la muestra que tanto la tasa de incumplimiento esperada como la tasa de incumplimiento de error tolerable serán tasas donde prima para su determinación el juicio profesional y el escepticismo del auditor. Una vez que ha sido diseñada la muestra, que ha sido determinado su tamaño, el auditor procede entonces a seleccionar esa muestra. En este caso, existen tres opciones. Una primera opción que sería seleccionar todos los elementos examen, es decir, lo que sería el examen del 100% del universo. Esto debe hacerse siempre que sea adecuado. Igual podrá seleccionar elementos específicos cuando esto lo amerite. Y un tercer elemento que se debe tener en cuenta a la hora de la selección es el muestreo de auditoría. Es importante tener en cuenta que este muestreo de auditoría podrá ser un muestreo estadístico o no estadístico. Para ello, el auditor debe hacerse
tres preguntas. Una primera pregunta es si necesita extrapolar los resultados. Si la respuesta es afirmativa, entonces el auditor debe usar un muestreo estadístico. Por el contrario, si la respuesta es negativa, es decir, que no necesita extrapolar los resultados que se obtengan del análisis de la muestra, pues entonces podrá utilizar un muestreo no estadístico que va a ser, o que puede ser, un muestreo intencional, por juicio u opinático. En los casos afirmativos, cuando el auditor determina que usará el muestreo estadístico, de igual modo debe hacerse una segunda pregunta. Y esa pregunta sería: ¿la población es heterogénea en términos de transacciones o cantidad? Si la respuesta es positiva, una tercera pregunta, que sería: ¿existen diferencias significativas en los riesgos de auditoría en la población? De igual modo, si la respuesta es positiva, el muestreo que utilizará será el muestreo de unidad monetaria estratificado. De lo contrario, el muestreo a utilizar sería un muestreo de unidad monetaria. En los casos del muestreo estadístico, cuando la población no es heterogénea en términos de transacciones o cantidad, entonces el auditor utilizará el muestreo aleatorio simple o muestreo de unidad monetaria. Una vez seleccionado el método de muestreo de la auditoría, se procede a la ejecución de los procedimientos para el objetivo de la prueba de cada uno de los elementos seleccionados. En este caso, para las pruebas de control, el auditor selecciona las unidades de la muestra y las examina con fin de determinar si contiene desviaciones de los controles relevantes para una auditoría. De encontrar un gran número de desviaciones al realizar la prueba de la primera parte de la muestra, el auditor puede reevaluar el nivel de riesgo del control y determinar en qué medida es necesario continuar la prueba para respaldar los niveles reevaluados del riesgo de control. Para las pruebas de detalle, en los casos en que el auditor no pudo aplicar los procedimientos de auditoría planificados a las muestras seleccionadas por no contar con la información de soporte, la forma en que se tratan los elementos no examinados dependerá de su efecto sobre la evaluación de la muestra. ¿Qué elementos tiene que considerar el auditor en la evaluación o para la evaluación de los resultados de la muestra? En primer lugar, considerar la naturaleza y las causas de los errores. Calcular y proyectar el error de la muestra, llegar a una conclusión general y considerar la necesidad de decidir si los errores identificados requieren más muestreo y pruebas adicionales. En la evaluación de los resultados del muestreo para los atributos de cumplimiento no monetario, el auditor debe evaluar la naturaleza, causa e impacto del incumplimiento del muestreo aplicado para determinar si cada instancia es material o inmaterial y llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de la materia controlada con los criterios establecidos. Calcular la tasa de incumplimiento superior y para ello utiliza la plantilla PD000111 y comparar la tasa de incumplimiento superior con la tasa de incumplimiento tolerable para formular una conclusión estadística sobre las pruebas de cumplimiento. Para formular una conclusión de auditoría, la tasa de incumplimiento superior se compara con la tasa tolerable de incumplimiento. Si la tasa de incumplimiento superior es mayor a la tasa tolerable de incumplimiento, la materia objeto no cumple con los criterios. Por el contrario, si la tasa de incumplimiento superior es inferior a la tasa tolerable de incumplimiento, la materia objeto cumple con los criterios. Sin embargo, los auditores deben considerar la materialidad de los problemas y la generalización del incumplimiento y decidir sobre la conclusión u opinión de auditoría más apropiada. A continuación, mostramos el ejemplo para determinar el cálculo de la tasa de incumplimiento superior.
Partiendo del ejemplo anterior, donde habíamos determinado y seleccionado la muestra de 103 elementos, si la tasa de incumplimiento tolerable es del 6%, la tasa de incumplimiento esperado del 1,5% y el tamaño de la muestra de 103 elementos, y los casos reales de incumplimiento encontrado en la muestra son 4, entonces la tasa de incumplimiento superior será del 9%. La tabla de evaluación de resultados de las muestras estadísticas que se presenta en la plantilla no arroja todos los tamaños de muestra para los niveles de incumplimiento encontrados. Es decir, de igual modo o explicado de otra manera, no tiene determinado todas las tasas de incumplimiento superior, reales de incumplimiento superior, para todos los tamaños de muestra. Por lo tanto, en este caso, el auditor deberá tomar la muestra, el tamaño de muestra inferior que se aproxime a la muestra determinada. En este caso, como podemos ver en el ejemplo, la muestra es de 103 elementos y el auditor escoge el 100 que para las cuatro incorrecciones que ha sido capaz de detectar durante las pruebas efectuadas da una tasa de incumplimiento superior del 9%. Al ser la tasa de incumplimiento superior a la tasa de incumplimiento tolerable, es decir, 9% superior al 6%, se puede concluir que la materia objeto en cuestión no cumple con los criterios establecidos. A continuación mostramos un ejemplo donde se observa que los casos reales de incumplimiento encontrados, en este caso para la muestra de 103 elementos, es 1, entonces la tasa de incumplimiento superior será del 4,7%, lo que implica que al ser menor que la tasa de incumplimiento tolerable, el auditor puede concluir que la materia objeto en cuestión cumple con los criterios establecidos. No obstante, como habíamos dicho anteriormente, para llegar a tal aseveración, el auditor deberá tener en cuenta además su juicio profesional. Para la evaluación de los resultados del muestreo por valor monetario del incumplimiento, el auditor deberá tener en cuenta si la población de la muestra se basa en valores monetarios para evaluar los resultados de la muestra e identificar el valor monetario del incumplimiento y luego proyectarlo a la población. Existen dos enfoques comúnmente utilizados para proyectar los resultados de cumplimiento a una población monetaria. En primer lugar, si el incumplimiento monetario es del 100% de errores en una población de operaciones de tamaño similar, la tasa de incumplimiento real puede utilizarse para la población monetaria de referencia, a los efectos de estimar el probable valor monetario del incumplimiento. El segundo enfoque para proyectar los resultados en materia de cumplimiento de una muestra, para identificar el valor en pesos del incumplimiento de la población total, es necesario calcular primero la tasa de incumplimiento identificada en la muestra. A continuación ofrecemos un ejemplo de cómo calcular el valor monetario del incumplimiento en su primer enfoque. Si se observan 4 casos de incumplimiento en una muestra de 103 elementos, la tasa de incumplimiento real es de 3,88%, es decir, los 4 incumplimientos entre el total del tamaño o el total de la muestra por 100%. Suponiendo que 4 eran el 100% no conforme y la población está compuesta por operaciones homogéneas, la tasa de incumplimiento real del 3,88% puede aplicarse al valor monetario total de la población para estimar el valor monetario de incumplimiento en esta. En este caso,
de que el valor total de la población de la muestra sea 5 millones de pesos, entonces el valor monetario probable proyectado de incumplimiento es de 194.000 pesos. Es decir, los 5 millones de pesos multiplicados por la tasa de incumplimiento real del 3,88%. A continuación mostramos un ejemplo del cálculo del valor monetario del incumplimiento a partir del segundo enfoque. Es decir, en este caso el auditor selecciona muestras cuyo valor monetario arroja un total de 20.000 pesos y el valor del incumplimiento identificado en las muestras asciende a 150 pesos, lo que da una tasa de incumplimiento del 3% en las operaciones evaluadas. Es decir, 650, que es el valor de incumplimiento identificado en las muestras, entre el valor monetario total. Suponiendo que el valor monetario total de la población sea 5 millones de pesos, entonces el valor monetario probable proyectado del incumplimiento será de 150.000 pesos. Es decir, los 5 millones de pesos multiplicados por el 3% de la tasa de incumplimiento en las operaciones evaluadas. El valor monetario del incumplimiento se compara con el umbral de la materialidad para llegar a la conclusión. Al concluir este procedimiento, debe documentar el muestreo seleccionado en los papeles de trabajo, así como todos los elementos que considere de interés, y para ello utiliza la plantilla hoja de notas. Durante el desarrollo de la evaluación e identificación de riesgos, la determinación de la materialidad y la determinación del tamaño y la selección de la muestra, el auditor jefe de grupo revisa todos los papeles de trabajo elaborados por los auditores y deja marca correspondiente en cada uno de ellos. Cuando lo considera necesario, utiliza la plantilla acta de revisión. Con esta precisión hemos concluido la presentación de los procedimientos abordados.